Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ustedes han escuchado, pero que me gusta recordar y que hoy definitivamente nos lleva a pensar y nos lleva a reflexionar qué es lo que puede estar pasando con nosotros y con la humanidad. Ustedes seguramente teológicamente ya conocen esas respuestas, ya hemos estudiado los 10 mandamientos y demás, hoy vamos a tocar algo de esto. Pero hay algo que yo quiero hablar hoy, y es algo que muchas veces en el diario vivir dejamos pasar por alto, o lo dejamos enfriar, o lo dejamos en el tintero, o lo dejamos sobre la mesa, o no nos acordamos, o lo aplazamos. Y es aquellas faltas o aquellos pecados ocultos que obstaculizan mi relación con Dios. Eso es tremendo. Yo lo vivo permanentemente, ¿no? Yo lo vivo continuamente. De hecho, creo que todos lo vivimos continuamente. Y quiero partir de la base de 1 de Juan 1:5 al 10 y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, escuchen eso, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Padre, toma este momento, Señor, y abre nuestros oídos espirituales. Quizás podríamos pensar que todos no sabemos esta lección, pero hoy me pongo a pensar en mi propia vida que la he olvidado, Señor, y necesito, Señor, hoy estar a cuentas contigo, Padre. Gracias, Señor, y te pido que abras el Espíritu en tu iglesia, Señor, de los que han nacido de nuevo y los que hoy a través de tu Espíritu estás operando para que vengan a tus pies, Señor. Yo oro por ellos y oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, una de las cosas que cada vez nosotros empezamos a aceptar más es lo que el mundo dice, y lo hacemos inconscientemente. De hecho, yo pensaba, mi abuelo llegó hasta cumplir los 102 años. Él murió ya hace unos años y yo decía, ¿qué hubiera dicho mi abuelo si hubiera visto esto, Dios mío? ¿No? Y es que ya es en todo, en los dibujos animados, ya le cascan es a todo. Y normalizan cualquier tipo de pecado, porque para el mundo el pecado es un asunto religioso, ¿no? Es una cuestión de la moral. Des en cuenta sensibilidad.
Netflix, ¿sí o no? Cuando vemos series ya perdimos toda sensibilidad. Porque nos parece normal. Normal. Uno prende una serie de Netflix y salen esas parejas con toda. ¿No? Hemos encontrado el amor. Cualquier película de estas que haya ahora en Netflix, y todo lo normalizamos. Vemos familias disfuncionales, pero eso es normal. Vemos gente que mata, eso es normal. Yo tengo que hacer una confesión. A veces a mí me gustan esas películas de bala, ¿sí o no? Y ahorita salió una tremenda que llama John Wick. Los que han visto la 1, la 2, la 3 y la 4. Ese man mata hasta el camarógrafo. Pero nos parece normal, ¿no sienten ustedes eso? Vemos cualquier comportamiento que para nuestros abuelos no era normal y ya lo normalizamos. Ya no nos dolemos por la muerte. Solo se murieron 30 esta semana, gloria a Dios. ¿No? Ya le ponemos números a la muerte porque normalizamos todo. El mundo normaliza el pecado, lo ha legalizado. ¿No? ¿Cómo se llama? Los que se acuestan con los niños, los pedófilos. Y la ola es que empiezan en Europa y empieza esa vaina a venirse para Occidente y llega a Colombia en algún momento. Parece un virus maligno, un cáncer mortal que nosotros como cristianos hemos terminado aceptando con nuestro propio comportamiento. Unos le echan la culpa al medio ambiente, los ambientalistas. No, es que si tuviéramos el medio ambiente adecuado, no habría tanta maldad. Todos buscan la forma de pensar cómo eliminar la maldad. Pues Adán y Eva vivían en el Edén. ¿Qué mejor ambiente que ese? Y pecaron. No, es que los psicólogos dicen que el hombre es malo porque entonces en sus sentimientos hay sentimientos de culpa, entonces tratan de tratar con los sentimientos que generan la culpa y no tratar la culpa que genera los sentimientos. ¿No? ¿Cuántos de ustedes hoy se sienten así? Que han normalizado en su vida el pecado. Porque ya acostarse con su novio o su novia no es pecado. Es más, va hacia vivir 6 o 12 meses con él a ver si le funciona la vaina. Lo vemos normal. Ya concebimos en algún momento hasta decir, eso es lo que hay. ¿No? Porque nos ha dado hasta miedo en las iglesias de que eso es pecado. Este man está pailas. Eso es la libre personalidad, como dice, el libre desarrollo de la personalidad. Hágale, papá. ¿No? Mi propia hija que es adolescente dice, papi, es difícil porque el mundo que la rodea y el mundo que nos rodea nos dice, es lo más normal del mundo. Eso es lo que dice el mundo y nosotros mismos lo hemos normalizado. La separación entre las parejas, es normal, cuando llegan a los 40 empieza la crisis. Bendito Dios, a mí no me ha tocado todavía. Pero empieza la crisis y se separan. Gracias, pastor. Gracias. ¿No? Y empieza la crisis. Cuando se van los hijos de la casa, el nido vacío, se da cuenta el marido que no amaba a la mujer y la mujer que no amaba al marido, que lo que los sostenía unidos eran los hijos. Eso es normal. ¿Es normal separarse o no? ¿A ustedes les duelen los divorcios? Menos mal, yo creí que iban a decir que no. Claro, duelen. Pero ya nos parece todo normal. El mismo pueblo de Dios le parece normal ver tanto pecado. Nos parece normal. Claro, no lo compartimos. No, yo no voy a hacer eso. Pero no nos duele. No nos duele. Y Dios quiere lidiar con ese pecado. Y hoy, clase de teología, Nacho lee 1.
Los 10 mandamientos. ¿Cómo lidió Jesús con el pecado antes de llegar a los pecados ocultos o los pecados que diario a diario nosotros tenemos que lidiar y enfrentarnos? Entonces vienen los 10 mandamientos que muestran lo muy pecador que soy, reflejan la santidad de Dios y lo pecador que yo soy. Pero ¿cómo lidia Dios con eso? Envía a Jesucristo a morir por nosotros, lo celebramos hoy en la Santa Cena, como propiciación por nuestros pecados, muere, lleva toda su ira, la copa de la ira que explicó el pastor, sobre él por mi culpa. Y quiero dar un ejemplo, que algo es lo que pasa en el mundo. Y voy a tomar un ejemplo que escuché de una prédica en estos días y decía que en el último emperador de China, a él le preguntaron que qué pasaba cuando él hacía algo malo. Y él decía, pues castigan a mis súbditos, no me castigan a mí. Y dijo, y le voy a dar un ejemplo. Y bota el jarrón y el jarrón se rompe y ¡tum! Cogen a uno de los súbditos y lo azotan. Eso pasó. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo es todo lo contrario, es lo más loco. Sus súbditos pecamos y al que le pegan es a él. Al que matan es al rey, al que crucifican es al rey. Eso es locura para el mundo. Que el que no tiene la culpa lo crucifiquen y lo maten. ¿Y qué fue lo que hizo él? Llevó sobre él toda la culpa del pecado. Él cumplió todos los 10 mandamientos. Y él, en ese momento, Dios siendo juez, juzgaba a la humanidad a la vista de los 10 mandamientos. Porque muchos cristianos también están confundidos. ¿Los debo cumplir? ¿No los debo cumplir? Déjeme explicarles esto. Cuando Jesucristo muere y es la propiciación por nuestros pecados, satisface a Dios llevando sobre él toda la culpa y muere siendo santo imperfecto. Ya no soy responsable judicialmente de cumplir los 10 mandamientos. ¿Me están entendiendo? Judicialmente ya no hay juicio para mí porque no cumplo los 10 mandamientos. Eso suena raro. Es como si me eximieran entonces de cumplirlos. No, quietos ahí. Ya vamos para allá. Ya no me van a mirar Dios a través de la ley, que sigue siendo vigente, digamos, los 10 mandamientos, pero no me mira como juez, sino que Dios, a partir de que Jesucristo entra a tu vida y a la mía, empieza a lidiar el pecado en tu vida, no como juez, sino como Padre. Esa es la diferencia. Como Padre. Y al mundo religioso y a las iglesias nos cuesta entender eso. Porque queremos siempre hacer algo para agradar a Dios. Y todo el tiempo la embarramos. No tenemos muchas veces esa capacidad. Si no hago algo por mi salvación, si no hago algo por esto, entonces no me siento bien. Entonces nos saltamos de la gracia a la ley de la gracia y vivimos de un lado para otro. Y nos inventamos un montón de cosas dentro de la misma iglesia para sentirnos más santos. Nos inventamos rituales, formas de hacer las cosas, ¿no? Formas de presentar las cosas, que es bonito. Yo le hablaba con mi papá el otro día y yo venía de una iglesia donde había altar, donde los pastores se vestían con túnicas y todas estas cosas y con cuello clerical y todo, que esos símbolos son todos bonitos. Pero en algún momento de nuestra vida nosotros terminamos creyendo que esos símbolos y esa liturgia y ese protocolo con Dios me hacían más aceptos y más santos delante de Él. Y yo le dije, en el momento que los símbolos, las formas, las cosas que hacemos aún en esta iglesia tomen el lugar de lo que ya Jesucristo hizo, de nuevo me pongo bajo la ley.
no he entendido la gracia. Cuando este lugar es más importante que ese, estás bajo la ley. No entiendes lo que hizo Jesucristo. Cuando ser adorador es más que ser ujier, no has entendido la gracia que te salvó. Y Él quiere hoy lidiar con nosotros con esa religiosidad. Y Hebreos 8:12 dice: porque seré propicios a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Primer punto, ya no estoy sujeto judicialmente a cumplir los mandamientos por la sangre de Cristo, porque ya no me miran a través de la ley, sino a través de la sangre perfecta del Señor. Y segundo punto, tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Amén. Ya fueron perdonados. Judicialmente ya fueron perdonados. Ya no te vas para el infierno porque entonces te pasó esto. Te saliste de la gracia, ahora está en la ley, entonces ahora ya no eres hijo y ahora sí eres hijo. Nosotros no podemos deshijarnos. No, es que me voy a deshijar. No te deshijas. Es imposible cambiar la naturaleza del ser hijo de Dios. Hay una relación que es imposible romper. Y esas son las dos relaciones vitales que hoy tenemos con Dios. Una, la relación de hijo, cuando hago parte de la familia de Dios, y esa es establecida por nacimiento, porque hemos nacido de nuevo. Hemos renunciado al pecado, nacemos de nuevo, somos hijos, y por más que te portes mal, no vas a dejar nunca de ser hijo. Nunca. No como en las novelas mexicanas. Si vas a hacer esto, Víctor Alfonso, dejas de ser hijo mío de inmediato. No. Eso solo pasa en las novelas mexicanas. Y ahora que están haciendo el refurbish de Thalía y toda esta cosa de Marimar y todo eso, eso no pasa en el reino de Dios. Y la segunda relación vital, después de esa relación de paternidad, de yo soy hijo, es la relación de amistad, comunión o conducta. Yo puedo tener, y el ejemplo somos como papás, tú puedes tener a tus hijos, pero no necesariamente por su conducta puedas tener una relación adecuada con ellos, ¿o no? Y si tienes adolescentes, sí que lo vas a saber. Y los que ya pasaron por eso también, ¿sí o no? Y de adultos también, así es difícil. No hay una relación de conducta que se establece precisamente por ese comportamiento. Y el no tener esa relación con nuestros hijos no nos permite ejercer esa paternidad como consejeros, protectores. Ellos se quieren saltar las vallas y salirse del corral, como pasó con el hijo pródigo, ¿no? Que se salió del corral y se fue a vivir la vida y sufrió y no sé qué. Ustedes ya se saben la historia. Pero no puede haber una relación de amistad. Y eso mismo, cuando Dios viene y lidia con nuestro pecado, no como juez, sino como padre, lidia con ese diario vivir, con ese pecado diario, esa cosa que me pasa a mí, que me separa de su amor, que no me permite ver su plan, que no me permite experimentar su amor, su consejo, su restauración, su misericordia, su poder, su sabiduría, su amistad, su propósito. Sufrimos como sufrió David. Un ejemplo de uno que guardó súper bien su pecado fue David. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Ese pecado oculto. Él y la tradición en el pueblo de Israel en la guerra dictaba que él debía haber ido a la guerra, pero no.
Se quedó viendo Survivor y el desafío de box. Eso hizo David. Entonces dijo, no, y como era famoso y era rey, dijo, no, le voy a textear a Tania. Y los que se ríen es porque se han visto Survivor. Le voy a textear a no sé qué, porque la vio linda. ¿No? Pasó eso y ustedes ya conocen la historia. Manda al Señor a que se haga el frente de batalla. Urías muere y uno diría, uy, pero eso, como uno pasa de un capítulo en 2 de Samuel de 11 a 12 y pasa tan rápido, uno cree que eso no es anacrónico. Eso es anacrónico. De hecho, pasa tanto tiempo que dicen que el niño, ya hablan del niño, cuando nació el niño, era un niño, ya no era un bebé. ¿Cuántos años pudieron haber pasado? 1, 2 o 3 años después de que él cometió ese pecado, y se lo guardó. Se lo guardó hasta que Dios no le aguantó y le envió al profeta Natán, ¿recuerdan? Y le da un ejemplo y él dice, ojalá cuelguen ese desgraciado que hizo eso, ¿no? Muy parecido a las iglesias. Uno dice, uy, David, pero no asco ese David, sabiendo que él pecó y mire cómo le trae juicio. Las iglesias hacemos eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Y le revela a Dios su pecado, pero no voy a ese punto, ni voy a predicar de David, ni de lo que pasó, ni a enseñar, sino lo que él sintió, ¿no? Él sintió algo que lo viene a revelar el Espíritu de Dios en el Salmo 32, versículo 3 y 4. ¿Sí o no? Donde dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dije, yo confesaré contra ti, a ti mi pecado, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David vivía amargo. No podía quitarse de sí ese pecado que él había escondido por tanto tiempo. No dejaba que la bendición, el fluir, el poder de Dios, lo que él quería hacer de él, pudiera fluir, sino que lo ocultó. No dijo de inmediato, la embarré, perdóname Dios. No. Y a veces nos pasa hacia nosotros. Y el Espíritu Santo seguro te pregunta a ti, ¿estás lidiando con un pecado oculto? Con una culpa, con una falta que llevas tantos años o meses o días lidiando en tu corazón y eso te produce amargura, ¿no? Muchas veces nosotros somos expertos en legitimizar nuestro pecado. Legitimizamos. Yo he escuchado de personas que dicen, lo hice por amor. Cristianos. Admito que me equivoqué, pero no pasa nada. Admito que no debía haberme acostado con mi novia, pero yo siento que la amo con todo mi corazón. No pasa nada. Y empezamos a legitimizar todo. Cuando somos empresarios, ¿no? Sobre todo en el sector público, si alguien trabaja en el sector público, hay muchas costumbres del sector público, sobornos o coimas o como se llame, que se legitimizan. Y nosotros decimos, listo, también le hago. Y dejamos esas faltas allí. Cuando no perdonamos, ¿no? Yo no perdono. No voy a perdonar lo que esa persona me hizo jamás. Como si el perdón fuera un sentimiento. Como si se nos hubiera olvidado cuando el mismo Jesucristo nos dice, si tú tienes algo contra tu hermano y vas a dar tu ofrenda, si hoy ofrendaste, ¿sabes qué? Quieto, mejor no la des. Yo tengo plata, dice el Señor. Más bien, ve,
y reconcíliate con tu hermano antes, y ahí sí ven y ofreces ofrenda. Oh, Señor, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo a veces me siento como fariseo porque tengo algo contra alguien y me dicen, vamos a orar el Padre Nuestro. ¿Qué voy a orar el Padre Nuestro? Cuando tenemos algo contra alguien, el perdón es una determinación que libera y empezamos a legitimizar el pecado. Peor está, al fin de cuentas, bueno, pecados sexuales, pornografía, todo lo que ustedes quieran decir es el tiempo, no, en los adolescentes es normal, no, legitimizamos. Pero la peor es cuando decimos que no tengo tiempo de orar, ¿no? O que tengo que trabajar tanto, llego cansado a la casa, llego sin energías a la casa. No puedo orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para estudiar. Y legitimizamos con lo que hacemos, justificamos mi falta de relación con Dios. Porque todos, cuando en la iglesia pensamos en faltas y en pecados, solo pensamos en asuntos morales o sexuales, ¿no? O vicios o lo que sea así. Pero lo que hay en el corazón, ¿qué? La arrogancia. Cuando veo a otros y los veo inferiores a mí, ¿no? Cuando creo que yo soy el que merezco algo y no el que lo está teniendo. Y empezamos a lidiar todo el tiempo con esos sentimientos y nunca nos acercamos a Dios a pedir perdón. Aquí todos se ven divinos, santos, puros, sin mancha. Todos, pero todos sin excepción, se los aseguro, tenemos que lidiar hoy con un pecado oculto que llevas sin confesar durante mucho tiempo, que llevas justificando durante mucho tiempo por tu dolor. Y empezamos a pensar, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué soy amargo? ¿Por qué no me aguanto nada? ¿Por qué estoy hasta aquí? Y no quiero decir que solo esto sea el causante de algún problema que tú tengas. Hay otras causantes espirituales, pero hoy me voy a referir a ese pecado oculto en tu vida. Y hay algo que tenemos que aprender en este proceso, que si bien legitimizamos el pecado, nos equivocamos, todo lo demás, tenemos dos voces y tenemos que aprender a diferenciarlas. Una es la voz del diablo y dos, la voz del Espíritu Santo de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en tu vida. Debemos tener clara esa diferencia. Cuando el diablo habla, inmediatamente ¿qué hace? Acusa, te condena, te dice, ¿cómo vienes hoy a la iglesia cuando acabas de pelear con tus hijos en el carro? A mí me tocó ahorita esta mañana. Esa me tocó a mí. ¿Cómo se te ocurre ir a predicar, hermano? Y acabas de pelear con tus hijas. Y mis hijas como monkeys en ese carro. Terrible. Se siente uno mal, ¿o no? ¿Quién no pelea un domingo antes de venir a la iglesia? Levante. A ver, tan santos. No, aleluya. Me levanté en adoración, aleluya. Debes tener entonces 65, 70 años y no tienes hijos todavía. Por eso te levantas en tanta paz y en tanto amor. Pero cuando tienes hijos es una locura. Y peleas. Y te da rabia y demás, ¿no? Pasa. Pero el diablo te dice, no eres digno. Empieza a ejercer culpa contra tu vida. Déjenme decirles una cosa. Hay personas, y yo he conocido personas, que han tenido un pecado que les ha dado muy duro en la vida. Ya sea haber maltratado a un hijo,
ya sea haber hecho algo moralmente muy malo. Y la gente generalmente tiene esos sentimientos de culpa. Cuando esa persona cometió ese error y vino delante de Dios, si tú lo hiciste hace un año, una semana, 6 meses, 3 años, Señor, perdóname por esto que hice. Perdóname por haber visto esta página que no debía haber visto, o lo que sea. Y pides ese perdón, pero a los 3 meses vuelve y sale ese sentimiento de culpa. Déjame decirte algo, no es que no te hayas arrepentido, es que la voz que estás escuchando no es la del Espíritu Santo, es la de Satanás, el acusador. Él es experto en aventarte, en poner los escenarios precisos. ¿No se lo puso a Adán y Eva? Eva sola, Satanás solo, el árbol. Y saca el argumento, él monta los escenarios. Por eso la oración dice: Padre, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Te monta el escenario. Ay, yo no quería estar sola, pero nos quedamos solos. Hello. ¿Y cuántos años tienes? 19. Tienes que salir corriendo de ese lugar, porque la carne no es cristiana. No, nos sentamos a ver una película y pusimos una cobijita. ¿Y dónde estaban tus papás? En el 3er piso. Escenarios para pecar, tentación. A eso estamos expuestos todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero el Satanás es experto en empujarte y después de que te anima, te hace barra y pecas. Ah, no, ya no te puedes deshacer de eso. ¿No? Ah, ya no hay nada que hacer. A lo hecho pecho. ¿No? Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? El Espíritu Santo de Dios no te condena. ¿Sabes qué hace? Si es el Espíritu de Dios, te recuerda que eres hijo y te duele el corazón. Te recuerda que fuiste elegido, que fuiste adoptado, que fuiste escogido. No te recuerda simplemente que eres malo. No, te recuerda que eres su príncipe, su princesa, su niña, su niño todavía. ¿Quién se resiste a eso? Cuando eso pasa, el corazón de uno se derrite y dice: Señor, perdóname. Entonces Él a nivel no ejerce un papel judicial, sino un papel paternal. Te abraza y te dice: aquí estoy para restaurarte, ¿no? Aquí estoy. Y no solamente lo hace legítimamente acercándose a ti como ese padre que prometió cuando yo nací de nuevo, sino que lo hace específicamente. Te muestra el pecado específico. Ustedes cuando oran, exactamente oran: Señor, perdona nuestros pecados, por el pecado exacto. Muchas veces yo no. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Y a veces me acuerdo: Señor, perdona por la arrogancia, la falta de humildad. Pero el Espíritu Santo es preciso. Y esa es la sensibilidad que el Espíritu quiere que tú desarrolles para tener una relación fluida con Él. No vas a dejar de ser hijo, no vas a perder la salvación, pero Él quiere enseñarte. Quiere tener una relación de amistad permanente, conectada a Él, recibiendo su consejo. Y Él es específico y te recuerda en el momento. Y cuando yo pido y confieso ese pecado, la palabra confesar en el griego quiere decir
lo que se ha dicho. La confesión no es admitir, ay, me equivoqué. No, es decir, me pongo de acuerdo con lo que Dios ha dicho que es pecado y eso lo confieso. No hay mayor libertad que podamos experimentar como hijos de Dios al confesar nuestro pecado. Eso es como cuando uno sabe cómo alimentarse y come por una semana chicharrón, pizza, hamburguesa, todos esos alimentos que dañan el cuerpo. Vaya, haga ejercicio. Le falta la energía, ¿no? Usted va y métase una bandeja paisa ahora. Coma bien mal, 2 empanadas, una en narcobollo y se va a comer bandeja paisa. A las 3 de la tarde no lo reconoce ni su esposa. Intoxica su cuerpo, se pone uno pesado. ¿Y por qué tengo tanto sueño? Y vaya y haga ejercicio. Coma así bastante tiempo y haga ejercicio. Malnutra su cuerpo. Vaya en contra de los principios de Dios con su cuerpo. Enfermedades, debilidad, ¿no es cierto? Todas esas cosas que pasan. Lo mismo pasa con el pecado. ¿Por qué nos cuesta ver las cosas espirituales de manera simple? Lo mismo cuando yo peco y dejo y aplazo el pedir y el confesar a Dios y el pedir perdón por ese pecado, mi vida espiritual se vuelve como kilos mortales. Pronto empiezo a dejar de sentir y a perder la sensibilidad espiritual. Ustedes saben el famoso ejemplo de la rana que la meten en el agua y que sí o no. El experimento es y la rana se va adaptando a la temperatura del agua hasta que se muere. Eso nos pasa a nosotros, perdemos poder, sensibilidad espiritual para discernir lo que está pasando. Porque cuando vienen los tiempos de prueba, ¿qué necesito? Discernimiento y poder. No para los tiempos buenos. Para los tiempos de prueba, de adversidad, necesito discernimiento, poder, sensibilidad espiritual. Y muchos dicen, ¿y por qué no la tengo? Porque hemos dejado de confesar nuestros pecados. Hemos legalizado ya todos nuestros pecados. Todos. Confesamos, no dice confieso mis pecados, sino mi pecado general. Tienes que ser específico y tiene que ser inmediato. Es algo que como hijos de Dios tenemos que desarrollar. Y cuando nosotros confesamos el pecado, no solamente el Espíritu Santo nos recibe, nos muestra específicamente qué es, sino lo hace redentivamente. Nos abraza, nos dice aquí estoy, como el padre que recibió al hijo pródigo. A mí me ha dado durísimo esa parábola del hijo pródigo en el último tiempo. Nunca me había dado tan duro la crianza como me ha dado en esta época. Es en serio. Yo dije, yo de coger ese hijo pródigo y claro, tengo que confesar eso. Es tan difícil ponerse, hay que ponerse en ese papel. Pero ¿sabe qué me llama la atención del hijo pródigo? No solamente la actitud redentora que nos muestra la figura de Cristo a través de ese papá y de Dios, sino que muestra a través de ese muchacho la figura arrepentida. Ustedes saben qué movió el corazón de ese padre para celebrar. El corazón hecho pedazos de su hijo. El muchacho cuando vuelve al papá no llega pidiendo cosas. No, ya volví a la casa, papi, devuélveme la habitación. No. Llega arrepentido, hecho pedazos, le dice, mira, si quiere ponme con los empleados, con los cerdos, yo hago lo que sea. Arrepentido porque sé que pequé, sé que me equivoqué. Eso derritió como cera el corazón del padre.
Y eso es lo que derrite al Señor como ser a su corazón. Tu arrepentimiento lo derrite. Y de hecho yo pensaba lo mismo, a veces a uno le da rabia con sus hijos, pero al final uno llora porque quiere verlos bien. Y cuando los ve arrepentidos y humillados, tú solo puedes abrazarlos. No puedes hacer una cosa diferente. Ese es el amor del Padre que hoy te llama, que hoy te dice: ven a mí, ven, arreglemos cuentas. Estoy dispuesto a amarte, a recibirte, a abrazarte, a hacer fiesta porque has regresado. Ven, confiesa tu pecado, pongámonos en acuerdo y vive la vida que yo te quiero dar, aún en medio de la dificultad, en poder y victoria. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y qué mejor que tenemos un abogado permanente. Y lo dice Primera de Juan. Tenemos ese abogado Jesucristo que nos mira y dice: yo ya pagué por él. Hizo tal cosa. Siempre justifica a sus hijos. Yo ya pagué por él. Puedes lidiar con él conductualmente, pero el juicio, ya no va a haber juicio por él. Y lo leía el pastor en Romanos 8. Qué texto tan extraordinario el que leemos hoy. Pero nos acostumbramos a escuchar y a escuchar textos y Biblia, pero no lo entendemos muchas veces. Y Él se ofreció como satisfacción por todos nuestros pecados. ¿Cuál es ese pecado que hoy tú tienes? ¿Cuál es ese pecado oculto? Eso que te ha separado de Él, eso que no te deja crecer, eso que no te deja avanzar. ¿Cuál es la culpa con la que tú hoy cargas? Quizás muchos están yendo donde psicólogos o psiquiatras para lidiar con algún pensamiento o con algo que los daña. Y yo digo, a veces muchos cristianos están en contra de los psicólogos y los psiquiatras. Yo digo, Dios le dio sabiduría a ellos para saber cómo tratar ciertas cosas, pero jamás ellos podrán tratar con el origen del problema. Te dan metodologías para entrenar tu cerebro, para comportamentalmente trabajar eso, como en Alcohólicos Anónimos o demás. Pero si no se lidia con la raíz del problema, que el mundo llama enfermedad, medio ambiente o lo que sea, para nosotros se llama pecado, nada de eso sirve. Vas a tratar de llenar el vacío que tú tienes en tu vida financiero, emocional, relacional, con la familia. Vas a tratar de hacer terapia con todos los que quieras. Pero si eso no lo resuelves desde la raíz con el Espíritu Santo de Dios, que es específico y redentivo, no vamos a poder salir de eso. Siempre vamos a tener un vacío en el corazón. Y es lo que Dios quiere tratar con nosotros hoy, como un padre, como aquel que ama. Yo no sé si lo hemos terminado de entender, pero ese es el Dios que tenemos, un Dios hermoso, compasivo, que su espíritu me anhela. Dice la palabra, el espíritu te anhela celosamente. Permanentemente intercede por ti con gemidos indecibles. Todo el tiempo el Espíritu está allí, esperando a que voltees a mirar donde tienes que mirar, a que te restaures y te repares, y repares tu cerebro y tu cabeza y tu cuerpo y tu vida en el origen de aquel que te diseñó. Él te diseñó. Nadie sabe más de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu que Él. Así es de que si hoy estás yendo donde un psicólogo, un psiquiatra, sigue haciéndolo, pero hoy trata el problema directamente con Él, de raíz. De raíz, confiesa tu pecado, Padre, y sé específico.
no he podido perdonar a esta persona. Hoy te entrego este pecado, Señor. Y no es solamente algo que le digo a mi cerebro. ¿Saben una cosa? El mundo espiritual es súper poderoso. Cuando eso lo hago en plena certidumbre, va a haber un terremoto en tu vida que va a cambiar la situación. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a empezar el Espíritu a trabajar en ese cambio. No te sientas culpable. Trata la culpa con Él, porque la culpa fue borrada y te dio a ti la medicina para tratar con ese pecado. Con el sentimiento o con cualquier persona que lo esté sintiendo, con tu hijo, con tu hija, con tu papá. Míralos a través de la gracia. Muchas veces nuestros papás quieren hacer lo mejor para nosotros y a veces hacen cosas que no nos gusta y los juzgamos y no los miramos a través de la gracia. En la iglesia, los pastores tenemos que aprender a mirar a través de la gracia que hemos recibido. Por eso dice el Señor: de gracia recibiste, de gracias dad. No con ojos de juicio, sino con ojos de gracia, justificando, diciendo: Señor, esta persona actúa así porque es un desgraciado. No, esta persona actúa así, esta mujer actúa así, mi mamá actúa así, mi papá actúa así, mi hija actúa así. ¿Saben por qué? Porque necesita del Señor. Esa es la mirada de la gracia. Esa es. Así es de que cualquier cosa que hoy tengas contra tu hijo, tu hija, tu pastor, tu líder, tu jefe, míralo con los ojos con los que hoy tú estás siendo mirado. Eso es lo mismo que hace Jesús, abogado. No hay culpa, no hay juicio. Padre, está aprendiendo. Padre, Él te ama. Padre, está creciendo. Padre, nos necesita. Ojos de la gracia. No permita nuestro buen Dios que nuestra iglesia no se mire a través de la gracia, sino a través del juicio, porque ya sobre nosotros no pesa el juicio, sino la gracia. Y termino con esto. Esto no quiere decir, y tampoco lo dice el apóstol Juan, que con esto usted es libre para hacer lo que se le dé la gana y pecar. De hecho, termina esa porción del capítulo diciendo: si usted realmente dice que anda en luz, entonces ¿qué hace? Guarda los mandamientos. Ya no judicial, sino por amor. Moralmente los cumplo porque amo a mi Señor. Los esclavos obedecen porque les toca. Los empleados obedecen porque no necesitan. Los hijos de Dios obedecemos porque le amamos. Esa es la gran diferencia. Es de que permite que hoy Dios lidie con ese dolor y recuerda escuchar la voz del Espíritu. Si tú vienes y confiesas tu pecado hoy, Él es fiel y justo para perdonarlos. Si no, Él sería un mentiroso. Fiel y justo para perdonarlos. Yo quiero que ustedes reciban una restauración hoy. No yo, el Espíritu de Dios, que sea restaurado. Y te dice: mi niña, mi niño, no importa lo que has hecho. Yo estoy aquí para tocarte, para redimirte. Yo ya redimí, yo ya pagué. Ven y pongámonos a cuenta. Yo no te rechazo, yo no te juzgo. Tú eres mi hijo o mi hija. Yo te anhelo. Yo te anhelo. Ustedes pueden entender eso. Él nos anhela. El Espíritu de Santo nos anhela. No estás sucio, no te acerques. No, te anhela sucio.
Solo dile: quiero ponerme en acuerdo contigo y decirte hoy: Señor, perdóname por esto o aquello. Ya no quiero ser igual, porque esto que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, necesita ser restaurado. Quiero verme a través de los ojos de tu gracia, y quiero ver a mi hijo, a mi hija, a mi suegro, a mi suegra, a mi primo, a mi prima, mi trabajo, a través de los ojos de la gracia con que tú me has visto, Señor. Ponte de pie. Y así, ahí con el Señor, ten este tiempo. Tengamos este tiempo, este corto tiempo que nos queda de confesión. Sé específico. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta mañana humildemente que toques la mente, el corazón de mis hermanos, y que ellos puedan ser específicos con ese esposo, con esa esposa, con eso que ellos están tratando, con ese dolor, con esa culpa, con esa acusación del enemigo que los ha hecho sentir que no son dignos, que no pueden acercarse a ti, que es tan fuerte su pecado que no puede ser perdonado. Cuando tu palabra dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí o como la grana, aquí vengan a mí, serán emblanquecidos, serás emblanquecido como la lana. Padre, que tu Espíritu Santo, con ese amor exuberante, con ese amor extravagante, se pasee en esta mañana por los corazones de tus hijos y tus hijas, Señor. Paséate, Espíritu de Dios, rompiendo el yugo, recordándoles que ellos fueron redimidos, recordándoles que sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Que hoy puedan venir a ti, Señor, con certidumbre, con confianza, Señor, a confesar su pecado, a ser libres. Una iglesia que confiesa su pecado, una iglesia que se humilla, es una iglesia que será levantada, será exaltada en medio de un mundo lleno de mentiras y de tinieblas. Aquí serán luz. Dile allí: perdóname por esto. Sé específico, sé específico. Ten este tiempo de gracia. Este es un tiempo de gracia. No sientas culpa ni temor. Ven a Él, ven a Él. Y experimenta la libertad. Experimenta lo que decía el profeta cuando mencionaba que la unción pudrirá el yugo. Pudre todo yugo de esclavitud en la mente, en los corazones de los líderes, de los pastores, de tu iglesia, de los que sirven, de la alabanza, de la adoración, Señor. Que experimenten la libertad de venir y tener un Dios que perdona, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que no te recuerda tu pasado, porque el que recuerda el pasado ya fue vencido. Con el Señor no tienes pasado, tienes presente y futuro, y su futuro es eterno. Te recordamos al mundo espiritual, al diablo y a sus demonios, que yo fui redimido por la sangre preciosa de Cristo, y no hay más acusación, no hay más culpa, porque la sangre perfecta del nuevo pacto ha borrado mi pecado. Y tú dijiste: no me acordaré nunca más de tu pecado. Señor, muévete, Espíritu, como quieras. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Quita toda dureza de corazón. Aquellos que permanentemente no han confesado su pecado y ha llegado a endurecerse su corazón, Señor, yo te pido que tú operes en ellos en esta mañana, solo como tú sabes hacerlo, de esa manera tan dulce, de esa manera tan tierna, Señor. Hoy nos ponemos en acuerdo contigo. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.